Continuará. Sentada frente a él, en un café de Londres, la invadió repentinamente una paz que no tenía razón de ser, y que era más bien incongruente por su situación actual. Recién separada, lejos de su único hijo, que pasaba sus primeras vacaciones con su padre en solitario, y en un país cuyo idioma no dominaba, y en compañía de alguien que hasta pocas semanas atrás no era más que un simple conocido, un amigo de sus amigos, alguien con quien apenas había intercambiado un par de frases de circunstancias, y del que solo había recibido las inevitables referencias en una isla tan pequeña como la nuestra. Sabía que había vivido casi 20 años con la misma mujer, una periodista algo mayor que él, en algún lugar del campo, cerca de Ciutadella. También sabía que no habían tenido descendencia, quizá por incapacidad de uno de los dos, o porque él se había negado. Las versiones diferían al llegar a este punto. Que era aficionado al mundo del teatro, no hizo falta que se lo dijera a nadie. Pudo examinarlo por sí misma, ya que la primera vez que lo vio, después de su separación, fue durante la puesta en escena de una obrilla alternativa en la que él actuaba, en el patio de una antigua discoteca reconvertida en bar de copas. Más que gustarle, le llamó la atención su contundente aspecto físico, en el que todo había reparado. Hasta entonces, alto, fortachón, de extremidades algo desproporcionadas y con una barba tan espesa que apenas dejaba entrever sus toscas pero atractivas facciones. Para colmo, al sonreír, mostraba unos dientes de cocodrilo, separados así, puntiagudos, vagamente amenazadores. A pesar de ello, le pareció que le iba bien el papel de terrateniente mundano que interpretaba en la obra. Sus expresivos ojos verdes resaltaban tan circundados de cejas y pestañas que a la fuerza habían de resaltar y transmitir las sofisticadas emociones de su personaje. Su voz era cavernosa, atronadora, capaz de sobreponerse al parloteo de los que estaban más pendientes del móvil que de la representación en sí. Al terminar la obra, ya era de noche cerrada, y un buen puñado de estrellas brillaban diseminadas en el firmamento, señal de que al día siguiente haría un tiempo espléndido. Todavía se estaba regodeando mentalmente ante la perspectiva de llevar a su hijo a Viñancoya y tumbarse a leer cualquier novelón bajo el sol de justicia, cuando sus amigos se acercaron a saludar al actor y se empeñaron en presentárselo. Aunque ya había dejado claro desde el principio que lo conocía, lo primero que la sorprendió de él fue que no se apresurara a besuquearla. Y tratar de entablar algún tipo de conversación, absurda como el resto de cuarentones divorciados con los que se había topado hasta entonces. Tan solo le dirigió una educada inclinación de cabeza y siguió hablando sobre la obra. Con los que estaban más cerca, no fue hasta un par de horas después cuando ella anunció que volvía a Mount, cuando inesperadamente este pareció advertir su presencia y declaró que la acompañaba hasta el coche. No llegaron al aparcamiento hasta la mañana siguiente. Sin ser mojigata, jamás se había acostado con nadie con tanta celeridad, ni casi sin mediar palabra. A pesar de ello, no hubo de arrepentirse. Aquella noche fue la primera de una alocada serie de fines de semana alternos en Ciutadella. Pero no fue hasta su escapada a Londres, aprovechando un puente, cuando sintió que realmente lo conocía, sin necesidad de relatarse los pormenores de sus respectivas historias amorosas. Se encontraron con que tenían una trayectoria sentimental más o menos común. Sus gustos en materia cultural también eran muy similares. Ambos preferían visitar la Tate Britain antes que la Tate Modern, asistir a una pacata representación de La Ratonera en el desvencijado St. Martin's Theatre, antes que dejarse arrastrar por la marea que se agolpaba indiscriminadamente frente a los teatros musicales del Soho. Y sobre todo, ambos disfrutaban lo indecible deambulando por las nebulosas callejuelas de Whitechapel, fantaseando con Jack el Destripador, cuya voz ella imaginaba tan truculenta como la de su amante. Pero no fue hasta aquella misma tarde, la última, mientras la lluvia arreciaba al otro lado de los ventanales del café y los londinenses se afanaban de un lado a otro, entorpecidos por sus paraguas, sus gabardinas beige y sus inevitables botas hunter, cuando insistió en que a pesar de su sonrisa de cocodrilo, con él se sentía tranquila, feliz
ja sap. Tu trobes que continuarà, Maria, aquesta història? Jo crec que aquestes són les històries més autèntiques. Saps que no saps el que passarà? I que cadascú s'imagini el que vulgui. Tens raó. No? Sí, saps què? Ara, com que ja tenim la imaginació volant, aquesta parella i el seu destí, passarem a les opinions, et sembla bé? Què trobes? Molt bé. Sí? Passarem a un article que ratlla de música, la música m'ha vingut a acompanyar. Si veus quina peça he escollit perquè m'acompanyes, socorrete mi per pietat, és a dir, ajuda-me, per favor, val? Que no sabia com sortiria això, de moment veig que va bé, ningú se n'ha anat, no? Cada seu, i no hi ha més infusió, Ni menys jo, que està aquí allà dalt. Bé, res, aquest article es diu Parcel Futbol Club, que ratlla precisament d'aquest músic que la Maria ja ha comentat, que és el meu preferit, que és Henry Parcel. I, bueno, l'he ajuntat dins d'aquest títol amb una passió de la Maria, que és el futbol, i els futbolistes, i fins i tot els àrbitres de futbol. Sí, són els àrbitres, som en calçons. L'article no té res a veure amb això, però és igual, ara ho descobrireu, ¿no? ¿De qué va? Diu, cumpliendo con mis propósitos de Año Nuevo, que ya detallé en esta misma sección, hoy me propongo hablaros de mi compositor preferido, Henry Parcel, 1659-1695. Por lo tanto, absténgase de leerlo cualquier mente cargada de prejuicios malsanos contra la música clásica, antigua en este caso, o la cultura en general. Si alguna vez os habéis sentido tan marcianos como yo misma a causa de vuestros gustos y aficiones, si alguna vez habéis abominado del pop facilón y bobadas similares, este artículo es para vosotros, pedantes sin remisión. Hoy no pienso andarme con tonterías ni disimulos. No solo me encanta leer, pues sí, ¿qué pasa? Sino que además me chifla la música culta, tururú. Ojalá se pudiera hablar de ello con la misma despreocupada naturalidad con la que se comenta un partido del Barça, ¿o no? Sí. Pero en nuestro país, haciendo confesiones de este tipo, te expones como mínimo a la conmiseración ajena. Pobrecito. Bueno, si todos los músicos de todos los tiempos formaran una liguilla, yo sería hincha, sin duda, del Parcel Futbol Club. Como algunos ya sabréis, Parcel, pronúnciese Parcel, no como Purcell, no solo fue un músico genial, sino que además tiene un repertorio tan variado como apasionante. Hace unos años pasamos 15 días en el suroeste de Inglaterra, concretamente en Cornualles y Gales, siguiendo las supuestas huellas del rey Arturo. Tanto a mi marido como a mí nos sorprendió la simpatía y la calidez con la que nos acogieron los británicos, y todo ello a pesar de que nuestro rudimentario inglés apenas nos permitía comunicarnos. Los amables dueños del pub a las afueras de Exeter, donde estuvimos alojados unos días, por ejemplo, siempre tenían un rato para piropear a nuestra hija, enseñarle un cachorrillo, interesarse por nuestra procedencia o sugerirnos alguna excursión. Pero lo que más nos impresionó fue que no se dejaran abatir por la continua llovizna que bañaba las ferias costeras, ni por el viento que azotaba inmisericordiamente sus playas, en las que eran capaces de permanecer horas y horas cazando cangrejos con una facilidad pasmosa. De hecho, demostraban siempre un humor excelente, aún en mitad de un temporal. Parcel no era galés ni de Cornwall, sino londinense, pero, a juzgar por su música, debía ser tan vitalista, tan excéntrico y tan charlatán como sus actuales compatriotas, ya que resulta alegre hasta cuando escribe música para funerales. Véase, música para el funeral de la reina Mary. A continuación trazaré un breve, desordenado e incompleto itinerario por su obra, que aún no conozco lo suficiente para ser rigurosa ni exhaustiva, pero ya me produce la impresión de ser un pozo sin fondo de diversión y enriquecimiento intelectuales. Si queréis seguirme, deberíais armaros de un ordenador con buena conexión a internet y sobre todo que tenga o se le puedan acoplar unos altavoces de calidad. Una columna musical necesita banda sonora, así que poned ya en casa YouTube a trabajar, por favor. Bueno, la primera vez que oí hablar de Parcel fue en un cursillo de iniciación a la ópera que impartía Nito Shuki. Fue él quien me descubrió el final de Dido y Eneas. ¿Alguien ha oído el final de Dido y Eneas? ¿No?
Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer al llegar a casa. Hay que tener el corazón de piedra para no conmoverse hasta las lágrimas con la sentida interpretación que María Ewing hace de la muerte de Dido en su When I am led, I'm led in earth. May my wrongs grieve, no trouble in my breast, etc. Cuando llegó with the spirits of the air, that of human things taken, out of pity now descend, do for was attend. Un precioso dueto para dos sopranos que descubrí gracias a un concierto participativo y que posteriormente he tenido el placer de cantar varias veces junto a mi profesora de canto lírico en la escuela municipal, mascollada en una iglesia románica a la luz de las velas. Como la encontraréis en YouTube, resulta impresionante. A continuación vino Colson. Primero en la interpretación del contratenor alemán Andreas Scholl, insuperable desde el punto de vista técnico, y luego en la del cantante punk ya fallecido Klaus Nomi, con la que suelo ilustrar el barroco ante mis queridos alumnos. Tan desconcertante como su propio atuendo. Mocasines de villa y tacón, medias tupidas, capa oscura, jubón acuchillado de color rojo sangre, una gorguera digna de Felipe II y maquillado como un payaso triste, pero cantada, con toda la contenida emoción de un hombre que se sabía tan moribundo como el genio del frío que protagoniza Bizarria. Colson, de todas maneras, no es más que una de las numerosas perlas de la semiópera The King Arthur, entre las que aconsejo el patriótico Round Thy Coast, seguido de las fanfarronadas del bajo y la delicada balada Venus Song. The fairies ties, all highs exceeding, the pleasure end of love, que también he perpetrado en algún concierto. Últimamente escucho a menudo las canciones de taberna y capilla, una divertidísima colección de cánones, fugas y rondó de aire goliátrico. ¡Ale, ale, ale! ¡Parcel Fútbol Club! Maria, te'n vas del Barça i vens en el Parcel Futbol Club? A trobes? Home, jo me sembla que és una bona elecció, sí? T'ho perdonaràs, som, o trobes que no? Sí. Què m'ho llegiràs ara, Maria? A veure, va, de saber que som. Què trobes? Verde.